Sabemos que el Señor hoy nos va a hablar. ¿Cuántos creen que el Señor les ama? ¿Les ama? ¿Y saben que el Señor nos habla, nos advierte, nos dice? Pues eso va a pasar hoy. El Señor nos habla, el Señor nos sigue dando sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que perezcamos, sino que cada vez tengamos más conocimiento. Porque pues nosotros ya que tenemos hijos, los amamos y los dirigimos en lo mejor que podemos, y cuando no sabemos o no podemos, pedimos ayuda, pedimos consejo, porque no queremos que nuestros hijos tropiecen y mucho menos cometan errores los cuales nosotros hemos cometido. Bueno, ya me fui por ahí, pero la cuestión es de que el Señor hoy nos va a hablar. Se ponen de pie para hacer una oración dándole la bienvenida al Espíritu Santo, confiando en que Él está aquí entre nosotros, que Él es el que nos corrige, es el que nos guía, el que nos dirige, nos dice por allá sí, por acá no, y vamos a orar para que eso sea así. Amén. Bendito Espíritu de Dios, te damos la más cordial bienvenida, Señor. Te damos la bienvenida, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque dice tu palabra que son nuevas tus misericordias cada día, Señor. Las creemos, las tomamos en tu precioso nombre. Y en este momento, Señor, a las dos grandes personas que van a dar tu palabra, Señor, que seas tú quien nos hable a través de ellas, Señor. Que tú controles sus emociones, sus nervios, para que cada palabra que salga de sus bocas sea dirigida a través tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada persona que está aquí, cada familia representada, les bendecimos. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. También damos un saludo con todo nuestro amor de Pendón Amistad Denver, a todos los que nos miran por internet. Dios les bendiga, les amamos, les saludamos en el nombre del Señor. Y hoy tenemos a dos grandes mujeres que sé que el Señor va a usar, que nos va a hablar el Señor. Ya nos han enseñado antes, por eso sé que Dios nos va a hablar, porque así es. Que nos va a enseñar hoy va a ser nuestra hermana Susan. Después de ella va a seguir su hermana Mari. Estas dos grandes mujeres sabemos que son fieles, tienen un gran corazón, aman a Dios y sirven a Dios con todas sus fuerzas, y sé que hoy nos van a dar de lo que el Señor les ha dado. Entonces, otro aplauso a nuestra hermana Susan, por favor. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendecidos, amén. Vamos, les voy a invitar a que oren conmigo otra vez. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este gran privilegio. Espíritu de Dios, gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Háblanos, Señor. Estamos aquí listos, Señor, para aprender de ti, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor, y que tú seas en toda esta charla, Señor, en todo este estudio que vamos a tener. Espíritu de Dios, que tú seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio para mí poder otra vez estar con ustedes aprendiendo, porque aprendemos primero nosotros y después ustedes, porque el Señor también nos habla a nosotros. Amén. Pues hoy mi título, mi tema se llama Habla y no calles. Voy a invitarlos a ir a Efesios 1:17. Estuve orando anoche y le decía, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a aprender junto con mis hermanos? Y cuando el pastor estaba predicando en la tarde, el Señor me estaba hablando y ministrando, y este mismo versículo yo lo traía, esto mismo que pastor les enseñó, yo me lo había dado el Señor, esta palabra misma. Del 17, vamos a leer 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hemos estado aprendiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando creemos en Él, tenemos la promesa que es del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy quiero retarles, y también yo me reto, en que no olvidemos a qué el Señor nos mandó. Nos mandó también a hablar, como les digo, como dice mi tema, hablar y no callar, a evangelizar. Yo quiero hoy hablarles del evangelismo. Como iglesia, como cristianos ya nosotros estamos viendo aquí que somos el cuerpo de Cristo y que Él nos dio la promesa que es el Espíritu Santo. Y si nos llenamos de palabra y de palabra, vamos a tener nosotros palabra que darle a la humanidad o al necesitado. Ya nosotros somos salvos, pero ahí nos quedamos nada más en ser salvos. No, hay muchas cosas que necesitamos hacer como iglesia. Cuando vino Dr. Brown, yo estaba recordando, el Señor me habló mucho y como iglesia tenemos que actuar como iglesia y también tenemos autoridad. Hemos visto con pastor, con doctor Terry Mize, con Dr. Brown, que hemos estado aprendiendo eso, que como iglesia tenemos la autoridad. Y también la tenemos para la gente, para hablar de lo que es el Señor, las buenas noticias, ¿verdad? Fíjense que yo he hablado con algunas personas y le digo, oye, ¿has ido a evangelizar? Y al momento yo he visto en algunas personas, unos cristianos, estoy hablando de cristianos de nosotros como iglesia, que le digo, ay, no hemos ido a evangelizar, ay, no me digas eso, un ejemplo. Pero eso es muy religioso, a veces piensan o me han dicho a mí unas personas, pero evangelizar no es religiosidad. Evangelizar es un mandato que el Señor Jesús nos dio a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Fíjense, estaba buscando y la palabra evangelizar o evangelismo viene del griego koiné, que evangelius significa bueno, buena, contar, noticia, mensaje, dador de buenas noticias. Eso significa evangelismo. Entonces, si no queremos decir, ay, porque lo oyen muy, así como muy un mandato, muy religioso, podemos decir, vamos a ir a dar las buenas noticias, ¿verdad? ¿Y qué más que dar eso al necesitado? Porque hay mucha gente afuera que necesita del Señor, necesita conocer a la luz que es Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo. Eso está en Juan 8:12, si gustan ir. Y hay mucha gente que necesita conocer eso. A veces nosotros como cristianos se nos olvida que hay gente necesitada, que hay gente que realmente vive en tinieblas, como dice la palabra de Dios, y que necesita salir de eso, ya sea de su situación, que tienen problemas. A veces uno no sabe y están en obscuridad, como dice la palabra de Dios. Dice así, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que al recibir a Jesús, nosotros estamos en luz con Él. Por eso la palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra, y como la sal y la luz del mundo tenemos que ir y hablar. Vamos a estudiar fíjense, el ministerio principal de nuestro Señor Jesús fue evangelizar, o si quieren decir, o contar o anunciar las buenas noticias. Vamos a ir a Lucas 4:18 y 19.
Vamos a leer muchas escrituras de cuando el Señor Jesús vino aquí y el ministerio que Él tuvo. Dice, tengo mis notas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a ir a Lucas 4, 43 y 44. Entonces, el Señor Jesús, si se fijan, Él a eso vino. Eso era uno de sus ministerios, uno de sus llamados a los que Él venía. Él vino a darnos libertad a nosotros y a anunciarnos el mensaje, las buenas noticias a nosotros. En Lucas 4:43 dice, pero les digo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El Señor Jesús, después de haber llamado a sus discípulos, Él empezó lo que era a lo que lo había enviado el Padre, a ir a dar libertad a los cautivos, a hablarle a los pobres y a sanar a la gente y a salvar al que se había perdido. Vamos a ir a Lucas 8:18. Vamos a seguir viendo de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí. ¿A qué es lo que vino? Aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Los discípulos estaban con él. ¿Qué quiere decir discípulo? ¿Quién sabe qué quiere decir discípulo? ¿Quién me quiere decir? ¿Un seguidor? Sí. ¿Un discípulo? Es un alumno o un aprendiz. Los discípulos estuvieron mucho tiempo con el Señor Jesús. Bueno, estuvieron con el Señor Jesús cuando Él los llamó y ellos vieron los milagros que el Señor Jesús hacía, las sanidades que Él predicaba, que Él decía cree, que Él decía que venía a sanar a todos. Y después de eso que ellos aprendieron, Él les dijo, vayan ustedes y anuncien. Vamos a ver Lucas 9, 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a ir a Lucas 9, 6, brincamos al 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas y anunciaban el evangelio y sanando por todas partes. Fíjense, los discípulos iban y hacían lo mismo que el maestro les enseñaba. Muchas señales y maravillas les seguían a ellos también, igual que a su maestro. Así a nosotros también nos pueden seguir muchas señales y maravillas, porque también nos dio la misma autoridad que les dio a sus discípulos, y la misma autoridad que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo es la misma autoridad que tenemos, porque ya tenemos nosotros al Espíritu Santo con nosotros, que Él es el que habla a través de nosotros. Pero como dice Pastor Ana, necesitamos estar llenándonos y llenándonos de su palabra, porque cuando estemos presente a alguna situación que alguien necesite, tenemos que tener palabras, si no, ¿de dónde va a salir? ¿Verdad? Vamos a ir a Lucas 9:12. Seguimos hablando de los discípulos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es Hechos 5:12.
déjame ver, sí. Hechos 5, del 12 en adelante. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. El 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y el mismo poder que está en los discípulos está en nosotros. ¿Ustedes ya habían leído eso, jóvenes? ¿No? La sombra de Pedro, solamente él pasaba y los llevaban, apúrense porque ahí viene Pedro, córranle. Y el que ganaba y pasaba su sombra, eran sanados. Así Dios puede hacer con todos nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Solo tenemos que saber que lo tenemos y que tenemos esa unción. Fíjense lo que puede hacer uno. Las grandes señales y maravillas que el Señor, el Espíritu de Dios puede hacer a través de nosotros. Vamos a ver de Pedro y de Juan. Vamos a ir a... Sigue ahí en el 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, que es la palabra de Dios, todo lo que habían aprendido del Señor. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. El ángel fue y los sacó y ellos se fueron a seguir anunciando las noticias, las buenas noticias de la salvación a la gente. Dice, entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Mandaron traer a Pedro y a Juan a la cárcel y ellos ya ni estaban ahí. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Ni siquiera se dieron cuenta cuando el ángel del Señor fue y los sacó. Todavía estaban los guardias paraditos, según cuidando, y ellos ya estaban anunciando al Señor en el templo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, Pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que viniendo uno, el 25 otra vez. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, porque pues se preguntaban, ¿y dónde están estos? Pues si los mandamos traer de la cárcel y ya no están. Los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora, ¿qué habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si ellos que eran perseguidos, eran encarcelados, ellos seguían hablando y no los detenía nadie porque el Espíritu Santo les daba fuerza y aparte el Señor siempre mandaba un ángel para que los sacase y ellos seguían y seguían hablando las nuevas, las buenas noticias a toda la gente y anunciando a qué había venido nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí vemos en el 29, es necesario obedecer a Dios. Necesitamos hablar, necesitamos decir lo que el Señor nos ha dado a nosotros también, compartirlo con alguien más como iglesia. Vamos a ver el ejemplo de Felipe en Hechos 8, del 4 al 8. Hoy vamos a estar leyendo pura palabra. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de Samaria anunciaron el evangelio. Marcos 16:15 y 20. Estamos viendo que los discípulos obedecieron a Dios, ¿verdad? Que aunque los hombres les querían poner trabas y los golpeaban, los azotaban, los amarraban, ahora luego los encarcelaban y todavía los amarraban para que no se les escaparan, pero ni eso los detenía, ¿verdad? Qué bonito es que ellos seguían la instrucción de su maestro. Así nosotros también seguimos la instrucción de nuestro maestro. Entonces vamos a leer Marcos 16:15 al 20. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así nosotros no debemos de temer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros soltamos la palabra, el Señor se encarga de que esa palabra se haga, ¿verdad? Se cumpla lo que Él dice, lo que su palabra dice. Vamos a ver, bueno, Romanos 10, 12 y 15. Ahora vamos a escuchar las buenas noticias que nosotros como sus hijos tenemos que compartir, que nosotros como iglesia. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo van a creer los de afuera si nosotros no les hablamos? Tenemos que hablarles, tenemos que decir las maravillas del Señor, todo lo que Él ha hecho con nosotros y todo lo que Él vino a hacer a este mundo, el sacrificio perfecto que hizo por toda la humanidad. Pero ¿cómo va a creer? ¿Cómo vamos a traer más gente a la iglesia sin salir? Tenemos que ir. Aquí dice la palabra de Dios que cómo van a invocar y cómo van a creer si nadie hay quien les vaya y les hable, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí mismo si no anunciare el evangelio. Mateo 28, 18 al 20. A veces se nos presenta la oportunidad y no decimos, ¿verdad? Bueno, no a todos les pasa, ¿verdad? Pero hay veces que no sé si está uno a la carrera o trabajando, y a veces se nos presenta la oportunidad y lo deja uno ahí, no dice nada, pero es necesario. Ay de nosotros si no anunciamos el evangelio del Señor. Amén. Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1:8. Hoy les dije que íbamos a estudiar mucho la Biblia. ¿Qué más? Yo cuando escucho a pastor que dice, vamos a leer la Biblia, y qué más enseñanza mejor que la palabra de Dios misma enseñándonos, ¿verdad? Como sus hijos, como pueblo, para crecer en Él. Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú puedes anunciar y dar a conocer las buenas noticias en tu propia casa. ¿Cómo? Me acuerdo siempre cuando pastor nos dice de los ejemplos que nos da, por ejemplo, de Jackie. Jackie vino aquí y decía que su esposo no quería venir porque era ateo, pero ella anunciaba las buenas noticias del Señor a través de su testimonio a su esposo, y así y también me imagino que hablándole a él y eso, y también él vino, y siempre todos, bueno, yo pienso que todos, no sé si alguno llegó, ay, yo Señor, yo ocupo de ti, voy a ir a la iglesia. A lo mejor si tienes mucha necesidad, sí, pero a mí en lo personal alguien fue y nos habló del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprovechar en la casa, en el trabajo, en la escuela, muchachos. Yo le digo siempre a mis hijos, estén atentos porque hay compañeros que les dicen, como nos decía la hermana Erika, ojalá yo hubiera conocido al Señor desde chiquito como ustedes que están chicos, porque hay compañeros, ustedes nomás tienen que estar atentos, porque a Melissa la vez pasada había una compañera que le dijo, ay Melissa, ya no quiero vivir más, y le dijo que se iba a suicidar porque una amiga de ella se mató y estaba triste la otra amiga, y esa otra amiga era amiga de Melissa. Entonces yo le dije, tú aprovecha, ustedes como jóvenes y nosotros como adultos, estamos en el lugar donde estamos, ya sea en el trabajo, en casa, en escuela o donde quiera que estemos,
Por algo el Señor nos envió y tenemos que hablar y no callar, y de enseñarles y mostrarles a la gente la luz de nuestro Señor Jesús para que brille la oscuridad, en la oscuridad que ellos están, salgan de esos problemas, ¿verdad? Para eso estamos ahí. Y Isaac me preguntaba la vez pasada, mamá, pero ¿cómo le digo? Le digo, es sencillo, hijo, solo habla lo que papá Dios ha hecho en tu vida. Y el Espíritu Santo es el que ministra a la gente y hace que su corazón le acepte, ¿verdad? Les voy a enseñar 3 Cs. C, fácil para que evangelicen. Son 3 C. La primera C es conocer que has pecado. Segunda C es creer que Jesucristo es tu Salvador. Y la tercera C es confesar a Jesucristo como tu Señor. C, C y C. Con eso les hablas y ellos creen y el Señor los ministra y ellos son salvos y vienen al conocimiento de nuestro Señor. Conocer, creer y confesar. Y en lo personal, a nosotros como familia, como les había dicho la vez pasada, hubo un hombre que él se dio el tiempo para ir y evangelizar, para ir y hablarnos de las buenas noticias, de las nuevas noticias de salvación del Señor Jesucristo, que Él había muerto por nosotros y que Él nos amaba. Y se dio el tiempo de ir y hablarnos siempre. Fue el obispo Saúl González. Yo recuerdo, cuando la última vez que vino Pastor Ernesto, me acordé otra vez. Y soy testiga, del gran amor que Dios puso en el corazón del obispo Saúl para ir y buscar almas, para ir y dar a conocer lo que Dios le había hablado a él, lo que él le había dicho, que fuera y hablara y no callara. Y él tenía una pasión por las almas y él nos enseñó. Yo estaba como Isaac más o menos, y salíamos a diferentes pueblos y evangelizábamos, y él nos enseñó a amar, a tener ese dolor de ir y amar almas y hablarles a la gente de nuestro Señor Jesús, del gran amor que el Señor Jesús nos mostró al venir y morir en la cruz. Y ha sido siempre una de las experiencias más hermosas en mi vida. Nunca cambiaría esto. Siempre me acuerdo que mis amigas en la escuela decían, ay, pero no quieres ir a los bailes. Ay. Nunca necesité de eso, porque a mi corta edad yo necesitaba del Señor, y gracias a Dios que puso al obispo Saúl para ir y predicarnos y evangelizarnos, porque cuando yo tenía 8 años es cuando conocimos al Señor, y fue en el momento preciso que yo más lo necesitaba. Escribí mi libro, La grandeza de su amor, no sé si lo han leído. Fue cuando conocí al Señor, yo estaba sufriendo mucho. Sufríamos de violencia doméstica todos, como familia. Y mi padre abusaba de mí sexualmente. Y yo, aunque estaba chiquita, 8 años, lo que más deseaba era ya no vivir más. Y buscaba y decía, pues ya ve que cuando uno está, de todos modos ve uno películas y así, y decía, ay, ese se ahorcó, ¿cómo se ahorcó? ¿Le haré yo así? Y yo lo que buscaba era ya no sufrir, ya no vivir más el sufrimiento que yo tenía. Pero por eso les digo, y el Señor me ha estado hablando todo este tiempo, desde que vino el pastor Terry, que no callemos,
que tenemos que hablar como iglesia y buscar a las almas que están perdidas. Y así como yo un día necesité, hay alguien allá afuera que necesita conocer, que necesita ser liberado, que necesita saber que alguien lo ama, que alguien murió por él y dio su vida, que alguien puede restaurar su vida y que alguien lo puede usar. Y pues ese es, desde que conocí al Señor, Él me liberó y me transformó, y le doy gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho con nosotros, con mi familia. Hemos visto, como dice Pastor, en cuanto tú conoces y como dice la palabra de Dios, cuando tú sabes del Señor Jesús y eres salvo, el Espíritu de Dios está en ti y Él te da poder, Él te da dominio propio para que puedas hacer las cosas que jamás te hubieras imaginado. Él te bendice grandemente. La salvación no solamente es esperar llegar un día al cielo, sino que es aquí también bendiciones grandes, aquí en la tierra también, bendición de salud, bendición de paz, de amor, de prosperidad, y todo eso tenemos que ministrarlo a alguien que nos rodee y estar listos, atentos a alguna persona que se te acerque. Hay veces que, no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado varias veces que si voy una vez fui a un salón de belleza y me estaban arreglando el cabello y me dice la señora, ay, no puedo más. Y le digo yo, ay, ¿qué pasó? Algo tú tienes, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Algo tienes tú, porque en cuanto te estoy cortando el pelo y te estoy sintiendo, hasta tengo ganas de llorar y no sé. Y empecé yo, aproveché la situación y empecé a hablarles de Dios, del Señor Jesucristo, de las noticias de su salvación, de lo que ella posiblemente necesitaba. Nosotros como hijos de Dios tenemos algo que es el Espíritu de Dios en nosotros y lo reflejamos al mundo, el amor de Dios. Amén. Pues por eso yo le puse al tema, habla y no calles. Hablen y digan las grandezas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Aún como niños, hablen y digan a otros amigos todo lo maravilloso que ustedes pasan cuando van a los lugares, a México, a Dallas, qué es lo que hacen, porque a veces se queda uno calladito, pero cuando están con las amigas sí las escuchan, que están, ay, que como los jóvenes, ay, mira que fui, que no sé qué, a Disneyland y qué. Pero ustedes también así pueden decirle, ay, fui allá y era tan maravilloso. Y eso ustedes lo están impartiendo a ellos y ellos dicen, wow, no es aburrido el cristianismo. Y ellos empiezan a ver que el Señor, que en el cristianismo no es aburrido y también te puedes divertir y también puedes hablar del amor de Dios y de lo que Él hace con cada uno de ustedes. Pues le doy lugar a la hermana Isabel, gracias. Gracias a Dios por la vida de Susan. Gracias a Dios. Tienes mucho que compartir. Perdónenme, yo estoy temblando. Es una gran obra que el Señor ha hecho en su vida. Yo estoy segura que aquí en todos el Señor ha hecho maravillas. Nada más que muchos todavía no han tenido la oportunidad, pero para allá van. Muy bien, iglesia, entonces vamos a ir a un break, vamos por el cafecito, 5 minutos, aquí les esperamos y ahorita ya regresamos con nuestra hermana Mari. Adelante.